Muy bien, chicos. El tema de hoy tiene que ver, jóvenes, con el virreinato, ¿correcto? A ver, vamos a resolver las 5 primeras preguntas. Me imagino que ustedes ya tienen ahí el material, ¿cierto, chicos? A ver, la primera pregunta que vino en su evaluación, ¿cierto? ¿Todos pueden ver la primera pregunta, jóvenes? Muy bien. ¿Sí? ¿Se observa todo bien? ¿Sin ningún problema? A ver, la primera pregunta dice, las causas de la caída de la producción de plata variaban, por ejemplo, en Potosí, la caída de la producción fue abrupta, bajando su valor de algo más de 7 millones de pesos en 1600 a casi 4,5 millones de pesos en 1650. Pero finalmente, al llegar a apenas 2 millones en 1700, algunos eran estructurales, tales como inundaciones debido a los socavones, cada vez más profundo, el incremento en el costo del mercurio, azoguio mercurio, para el proceso de refinación y la baja en la calidad del mineral. Podemos atribuir otras causas a la deficiente administración de las remesas de mercurio, los impuestos más elevados, la creciente escasez de mitallos. El mitayo, recuerda que era el indígena que entregaba su mano de obra, ¿cierto? Y los periódicos toletoles en minas aisladas, ¿no? Periódicos toletoles se refiere a periodos de enfrentamientos o de peleas. Todos estos problemas, dice, contribuyeron a elevar los costos y el descenso de la producción minera. Problemas similares afectaron la producción de mercurio en Huancavelica, que también cayó abruptamente de más de 598,000 kilos en 1582 a menos de 92 kilos en 1689. Entonces, en base a la lectura, te dice, podemos llegar a la conclusión y la respuesta es la C. Los centros mineros de Potosí y de Huancavelica eran altamente complementarios, ello reflejado en la caída de sus niveles de producción y el alza de sus precios. Claro, porque recuerden que el azoguio mercurio permitía la purificación de la plata que era extraída de las minas de Potosí. Y ante la crisis minera hacia los años de 1600, no solamente se ven afectados lo que es la mina de Potosí, sino también las minas de azoguio mercurio en Huancavelica. Creo que en la primera pregunta no hay ningún inconveniente, todos de acuerdo. A ver, se congeló, me dice. A ver, vamos a volver a compartir. A ver, vamos a compartir de nuevo, chicos. Ok. Ahora sí. Ahora sí lo logran observar nuevamente. Muy bien. No hay ningún problema entonces con la primera pregunta. ¿Todos de acuerdo con la C? Muy bien, vamos a la pregunta número 2, ¿correcto? A ver, en relación al virreinato peruano, establezca el enunciado correcto. A ver.
En esta pregunta, a ver, dice, a ver, vamos, ¿cuál es el enunciado correcto? Dice, la A dice, un medio por el cual se garantizó el freno a las herejías protestantes contra la Iglesia Católica en el Virreinato peruano fue con los procesos realizados por el Tribunal del Santo Oficio de la Santa Inquisición. Los indios de cédula se trasladaban hacia otras provincias, convirtiéndose así en forasteros en este nuevo espacio territorial, pero su condición era exactamente la misma. La institución americana que controlaba el comercio interno y evitaba eficazmente el contrabando desde Europa en esta región fue el Tribunal del Consulado. Y las grandes cantidades de plata obtenidas en las minas de Huancavelica convirtieron a España en la mayor potencia económica mundial del siglo XVI. Bien, a ver, la respuesta en esta pregunta sería la A, ¿correcto? Hay que recordar que el Tribunal del Santo Oficio fue establecido por el virrey Francisco de Toledo y dentro de sus objetivos era mantener la pureza de la religión católica, ¿correcto? Para eso buscó frenar las herejías, ¿no? Aquellos que están en contra de la iglesia y aquellos que profesaban otras religiones. Por eso la respuesta a la pregunta número 2 sería la A. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Muy bien, excelente. Vamos con la número 3. A ver. Las reformas borbónicas fueron medidas que se impulsaron desde España bajo el gobierno de los monarcas franceses a lo largo del siglo XVIII y tuvieron como objetivo reestructurar el imperio español para impulsar la recuperación y crecimiento. Específicamente en América se buscó recuperar el dominio político, económico y militar. Dicho ello, señale cuáles fueron algunas de las medidas a realizar, que se realizaron a nivel político. A ver, la creación de la Audiencia del Cusco, recuerden que la Real Audiencia es un tribunal de justicia que fue creado tras la rebelión de José Gabriel Condorcanqui, ¿cierto? Un tribunal de justicia debido a los acontecimientos de esta rebelión. Después dice, las reducción de la influencia de los criollos limeños. Con las reformas borbónicas, ¿ya? Con las reformas borbónicas, no hay que olvidar que los criollos van a perder mucho poder político, van a perder poder en los cargos. Recuerden que muchos de estos criollos eran corregidores y con las reformas borbónicas se eliminan los corregimientos y se crean las intendencias, desplazando justamente a los criollos del poder político. Entonces, hasta ahí 1 y 2 sería la respuesta, ¿no? Los jesuitas, expulsión de los jesuitas del reino español. Sí se da la expulsión de los jesuitas, pero no a nivel político. Ahora, no solo del reino español, sino de todas las demás colonias. Así que aquí la 3 no sería porque es más una reforma religiosa. 4, establecimiento de las intendencias. Claro, las intendencias reemplazan a los corregimientos. La 4 también sería. Implantación rigurosa de la escolástica. Bueno, la escolástica sería algo más religioso e ideológico, no dogmático, más que político, ¿no? La escolástica está más relacionado al dogma, a la religión, a la educación. Por eso la respuesta en la número 3 sería la A. Muy bien. Vamos a la número 4. A ver.
Creo que no hay problemas hasta ahí en la pregunta número 1, en la número 2, en la número 3. En la número 4, jóvenes, a ver. Dice, dichas leyes establecían la supresión de las encomiendas hereditarias y de todo trabajo forzado de los indios, ¿no? La creación del virreinato a través de las leyes nuevas. Se creó también el Virreinato del Perú y la Real Audiencia de Lima. Esto provocó la guerra de los grandes encomenderos contra la corona, que representaban la contradicción entre... Bueno, los encomenderos eran importantes porque tenían a su cargo indígenas, pero también tenían a su cargo una gran cantidad de territorios. Entonces, estos encomenderos, si se podría comparar, por comparación, podríamos hablar que eran amos y señor de sus territorios, y algunos los comparaban con unos pseudo señores feudales. Por eso podremos decir que representan el enfrentamiento entre la poliarquía, ¿cierto? Esa poliarquía feudal que se enfrenta contra el poder del rey, en contra del poder del monarca. Por eso la respuesta sería la B, ¿no? La poliarquía, debido a la cantidad de encomenderos, contra la autoridad central de la corona. Muy bien. Y por último, y no menos importante de las 5 primeras, en el aspecto económico, ¿qué supresiones o cambios fueron implantados por los Borbones para mejorar el flujo comercial entre España y sus colonias en América? A ver. Durante las reformas borbónicas, a nivel comercial, recuerden que hubo el navío de permiso, el navío de registro y al final el libre comercio. Y con el libre comercio justamente se establecieron las aperturas de nuevos puertos tanto en América como España. Por eso la respuesta en la número 5 sería la B, porque habla del flujo comercial entre España y sus colonias, ¿correcto? Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces creo que esas son las 5 primeras preguntas del examen. Me parece que no han tenido inconvenientes por lo que veo. Y pasemos a desarrollar entonces, jóvenes. ¿Por qué no la D? A ver, me dicen. Porque la apertura del Cabo de Hornos, la ruta del Cabo de Hornos, no se establece durante las reformas borbónicas. O sea, ya existía esa ruta, pero no era muy utilizada. ¿Correcto? Esa ruta con los cabos de horno se va a comenzar a utilizar cuando se establece el libre comercio. Recién. Existía, pero no era utilizada porque antes se utilizaba la ruta de los galeones, ¿no? De las flotas y de los galeones. Ahora, si tú miras bien la pregunta, te habla para mejorar el flujo comercial. Entonces, recuerda que con el libre comercio se le permite a los comerciantes españoles poder traer sus productos sin pagar impuestos. Solo a los comerciantes españoles. Pero para eso, recuerden que antes solamente existía un puerto que tenía el control del monopolio, que era el puerto del Callao. Con el libre comercio aparece Buenos Aires, aparece Valparaíso, aparece Guayaquil, Santa Fe, que se comienzan a desarrollar con la apertura de nuevos puertos. Por eso la respuesta es la B y no la D. Muy bien. Muy bien, continuemos entonces. Bueno, vamos a hablar del virreinato. Recuerden que el virreinato, como ya hemos estado viendo, se establecen a través de las leyes nuevas. El objetivo era mejorar la administración colonial
Recuerden que en Europa se estaba desarrollando el mercantilismo y por eso para los españoles era importante obtener ingresos de oro y plata. Así también, un personaje que contribuye al desarrollo de estas leyes nuevas fue Fray Bartolomé de las Casas, ¿cierto? Quien promueve estas leyes nuevas no solamente para proteger al indígena, sino también para desarrollar una política de evangelización y así evitar el maltrato que muchos de los españoles cometían con los autóctonos de estos territorios. Muy bien. A nivel político, recordemos que hubieron dos dinastías que gobernaron España. Durante el siglo XVI y XVII, la dinastía Habsburgo. Durante el siglo XVIII y XIX, la dinastía Borbón. El rey, el monarca, va a tener un poder absoluto. Sus leyes son llamadas las reales cédulas. El rey va a tener la función también del regio patronato, que es la facultad que tiene el rey de poder nombrar a personas en cargos eclesiásticos. No se olviden que las reales cédulas, si bien eran las leyes del rey, estas reales cédulas eran redactadas por el Real y Supremo Consejo de Indias. Si hay un impuesto muy importante para la corona, es el quinto real, que durante las reformas borbónicas, este quinto real va a pasar a llamarse décimo real. Ya no va a ser el 20%, sino el 10% de las riquezas o de los tesoros encontrados. Pero repito, eso cambia recién durante las reformas borbónicas. Recuerden que para poder administrar todo lo que pasaba en América, el rey estableció o se lo encargó al Real y Supremo Consejo de Indias. Si a ti te preguntan cuál es la principal función del Consejo de Indias, la respuesta es que este consejo, esta institución, administra todos los asuntos de las colonias. Para eso proponía a los funcionarios para las colonias, me refiero al virrey, al oidor, al corregidor, al intendente, al cabildero, para saber, recuerden, todo lo que pasaba en América, enviaba a los visitadores generales. Era una manera de este Consejo de Indias para asegurarse de que aquellos funcionarios que habían mandado cumplan las funciones que se les había encargado. Y se encarga también de impartir justicia. El Consejo de Indias, no te olvides, es el máximo tribunal de justicia, última instancia. Daba el último veredicto el Consejo de Indias. Recuerden que los funcionarios que estaban en las colonias eran sometidos al juicio de residencia, ¿correcto? Y esos juicios de residencia eran terminados por el Consejo de Indias. Lo iniciaba en América la Real Audiencia, pero el último veredicto, vuelvo a repetir, la última instancia era el Consejo de Indias. ¿Ya? A no olvidarse. Normalmente esos juicios de residencia se llevaban a cabo cuando el funcionario terminaba sus funciones. A ver. Vamos con la pregunta número 11, justo ya que hemos hablado del Consejo de Indias. A ver, chicos,
¿Cuál sería ahí la respuesta? A ver, todos en la pregunta 11. Muy bien, me dicen, profe, la 11, la D. A ver, veamos. Muy bien, claro. Dice, función administrativa que cumplía el Consejo de Indias. Proponía al rey personas que se ocupen de altos cargos de la administración colonial. Muy buena respuesta, chicos. La letra D, así es. Muy bien, vamos con la 13, a ver. Ya que estamos hablando acá de los juicios de residencia, la número 13, a ver. Muy bien, a ver, me dicen que es la B, veamos si es así. La función de los visitadores, dice, en la estructura política, claro, era recoger información de la colonia y enviarla a la metrópoli. Muy bien. Muy bien. Entonces ya hemos resuelto 2 preguntas más del material. Ahora, en la colonia tenemos ahí al virrey, la imagen de ahí es del primer virrey del Perú, Blasco Núñez de Vela. Dentro de las funciones del virrey, es el jefe de gobierno, la máxima autoridad, el representante del rey de España. Por eso recuerden que cuando los grandes encomenderos se rebelan y asesinan o le dan muerte al primer virrey, justamente eso preocupa a la corona española porque han ajusticiado a su representante, a su imagen y semejanza, por decirlo de alguna manera. Y eso preocupó en demasía a el rey de España durante las guerras civiles. Podía presidir la Real Audiencia. Cuando el virrey presidía la Real Audiencia, a eso se le conoce como presidencia, o se le da el término de presidencia. Capitán general de los ejércitos. No hay que olvidar que el virrey tenía que enfrentarse tanto a los piratas y corsarios como a las rebeliones indígenas que se desarrollaban durante este periodo. No se olviden, jóvenes, no se olviden que la rebelión, por ejemplo, de los incas de Vilcabamba duró hasta 1571, durante el gobierno del virrey Francisco de Toledo. También tenía la facultad del regio patronato, o en este caso del virrey, el llamado vicepatronato, es decir, el virrey también tenía la posibilidad de nombrar a personas en cargos eclesiásticos. Superintendente de la Real Hacienda, no se olviden, superintendente quiere decir administrador de la Real Hacienda. ¿Y qué era la Real Hacienda? Un ministerio de economía. En pocas palabras, el virrey administraba todos los ingresos relacionados a la corona, bueno, o al virreinato. Tenemos también al virrey Francisco de Toledo, que gobernó durante 1569 a 1581. Importante el virrey Toledo porque reorganiza el virreinato, incrementó la producción minera de Potosí debido a que establece y reglamenta la mita, que era el sistema de explotación durante este periodo.
¿no? Y organiza la mano de obra indígena a través de las llamadas reducciones. Dentro de sus medidas, como les decía, estableció las reducciones de los indígenas, que le permitió no solo controlar la mano de obra indígena, sino también recaudar el tributo indígena. Organizó la mita minera, estableció el tributo indígena en moneda, capturó al último inca de Vilcabamba, a Túpac Amaru I, estableció la Inquisición. Recordemos una de las preguntas que vimos hace un momento. El establecimiento de la Inquisición fue con el objetivo de mantener la pureza de la religión católica. Recuerden que a todos aquellos que profesaban una religión distinta eran considerados herejes, ¿correcto? Pero, recuerden que a los indígenas no los consideraban herejes, porque los indígenas todavía se encontraban en un proceso de evangelización. Así que a los indígenas, repito, no los consideraban herejes. Lo que sí desarrolla el Tribunal de la Santa Inquisición con los indígenas fue el objetivo de eliminar lo que vendría a ser la religión autóctona de los indígenas. Para eso desarrollaron las llamadas extirpaciones de idolatrías. Reglamentó el trabajo del yanacona. Recuerden que los llanas o yanaconas son campesinos que trabajan las tierras de un hacendado a cambio de una parcela o de una porción de tierra, o como algunos por ahí lo llaman manay, donde el indígena trabaja estas tierras, no recibe un pago monetario, pero sí recibe un lugar donde vivir y una parcela que trabajar, ¿ya? Otra cosa más, no se olviden que el español que se hace del yanacona paga el tributo indígena de los yanaconas o del indígena que trabaja en sus haciendas o en sus tierras. Organizó la Real Hacienda, que ya te mencioné, es un ministerio de economía, y como consecuencia de sus medidas, el virreinato se termina consolidando. Por eso el virrey Toledo es considerado el mejor virrey del Perú, porque consolida el sistema virreinal. Muy bien. A ver, ¿cuál sería entonces la respuesta a esta pregunta número 8? A ver, chicos, a ver cuáles son las respuestas. Veamos. Muy bien, claro. Para enfrentar al Taquioncoy o al Yanaguara, estos movimientos religiosos indígenas, se llevó a cabo las llamadas extirpaciones de idolatrías. Así es. Muy bien. La respuesta es la A. Continuamos con el aspecto político. Ya habíamos mencionado a la Real Audiencia, correcto, máximo tribunal de justicia en América,
La Real Audiencia o los oidores son los que inician los juicios de residencia en contra de los funcionarios. Justamente se le llama juicios de residencia porque estos juicios se inician donde el funcionario vive o donde el funcionario reside. Reemplazaba al virrey en caso de ausencia, enfermedad o muerte, así como también lo podía asesorar y también lo podía destituir. Si ustedes observan el mapa, se darán cuenta que hubieron varias audiencias a lo largo del virreinato, ¿no? La audiencia de Panamá, Santa Fe, Quito, Lima, Charcas, Chile y Buenos Aires. Y eso nos da a entender que muchas de estas audiencias se van a convertir después en países, ¿no? Panamá, la audiencia de Santa Fe es Colombia, Quito es Ecuador, la audiencia de Lima, Perú, Charcas es Bolivia, Chile, valga la redundancia, y Buenos Aires, Argentina. De estas audiencias después se van a ir formando los actuales países. A ver, vamos con la pregunta 12 entonces. A ver, ¿cuál sería la respuesta en esta pregunta número 12? ¿Qué quiere decir consolidar? Consolidar, jóvenes, tiene que ver con reafirmar. Consolidación quiere decir que se hace fuerte. A eso se refiere con consolidación. O sea, cuando dice que el virreinato se consolida, es que ya se establece con un virreinato mucho más estable. A diferencia del periodo que estuvo en constantes enfrentamientos con otros poderes como los encomenderos. Muy bien. A ver cuál sería la respuesta en la 12. La respuesta sería la C. ¿Por qué? Porque la pregunta te dice, vamos a resaltar acá, la atribución judicial del virrey. Entonces, cuando el virrey formaba parte de un tribunal de justicia, cuando presidía la Real Audiencia. ¿Ah? Cuando presidía la Real Audiencia. Muy bien. Muy bien. Continuamos entonces. Una de las primeras instituciones administrativas fueron los corregimientos. A lo largo del virreinato existieron 12 corregimientos y dentro de sus funciones estaban la de proteger a los indígenas. Se supone que el corregidor debía tratar mejor a los indígenas, mejor de los que habían sido tratados por los encomenderos. Pero en la práctica eso no era así, ya que el corregidor va a ser considerado el funcionario más odiado del virreinato por los excesos que cometían en contra de los indígenas, al momento de recaudar el tributo, al momento de organizar la mita o con la aplicación de los repartos mercantiles. No hay que olvidar que el reparto mercantil fue legalizado durante las reformas borbónicas y eliminados durante las reformas borbónicas. Este reparto mercantil o reparto de mercancías o repartimientos tiene que ver, jóvenes, con obligar al indígena
a comprar productos que ellos no necesitaban. Era una manera como el corregidor tenía negocios con ciertos comerciantes y obviamente al vender estos productos o al obligar a los indígenas a comprar estos productos, el corregidor se veía beneficiado por los acuerdos con los comerciantes. De una manera que el corregidor tenía para poder enriquecerse. Durante las reformas borbónicas, los Borbones utilizaron como pretexto la rebelión de José Gabriel Condorcanqui para eliminar los corregimientos y establecer las llamadas intendencias. Las intendencias se van a convertir en los departamentos administrativos o actuales departamentos en el virreinato. Como ya habíamos mencionado, el objetivo de eliminar los corregimientos era alejar a los criollos del poder, como dice acá, ¿no? Alejar a los criollos del poder. Profe, ¿y cuántas intendencias hubieron? En corregimientos dijimos que habían 12. Y en el caso de intendencias, a ver, vamos a contarlos. Trujillo, Tarma, Lima, Huancavelica, Huamanga, Cusco, Arequipa y Puno. Estamos hablando de 8 intendencias. ¿Ya? 8 intendencias. Muy bien. A ver, vamos con esta pregunta número 7. Me parece una pregunta muy interesante. A ver, ¿qué respuesta me darían a la pregunta número 7? Me dicen, profe, la 7 es la B. Otros me dicen la 7 es la A. A ver, veamos. Dice, un poblador de la localidad de Oruro, departamento de la actual Bolivia, acusa a otro del robo de alguno de sus bienes. En el sistema virreinal, dicha denuncia debía ser atendida en primera instancia por, y si alguna de las dos partes no estaba de acuerdo con el veredicto, podía apelar a una instancia inmediatamente superior, que era en su caso. A ver, aquí, jóvenes, ¿ante quién se denunciaba primero? Ante el corregidor. Y después, si no estaban de acuerdo, ante un tribunal de justicia. Y en este caso, la respuesta sería la B. ¿Por qué la audiencia de Charcas? Porque te dice que el que está acusando es el poblador de la localidad de Oruro, en el actual Bolivia. Y recuerden lo que vimos, a ver si retrocedo un poquito. Acá, en las audiencias. ¿Cuál es la audiencia en el Alto Perú? O lo que hoy es Bolivia, la audiencia de Charcas, ¿cierto? Por eso, jóvenes, la respuesta sería la B. ¿Sí? ¿Se entendió entonces?
¿Por qué la respuesta sería la B? Si hubieran dicho Lima de repente, ¿no? Por ahí la respuesta cambiaría, pero dice Oruro, entonces el más cercano es la audiencia de Charcas. Y no hay que olvidar que tras la rebelión de José Gabriel Condorcanqui, se creó una real audiencia en el Cusco también, joven. Muy bien. Continuemos. Los cabildos. No se olviden que el cabildo es el gobierno local, ¿cierto? Los cabildos que vendrían a ser los actuales municipios. Recuerden, de forma general, cuando te hablen de los cabildos, te hablan de que dentro de sus funciones está la de mantener la belleza, la limpieza y la seguridad del pueblo. Después van a tener otras funciones, como el caso de repartir tierras entre los vecinos, organizar a la policía local, dar permiso de construcción, conservar las cárceles, inspeccionar hospitales, etc. Muy bien. Sigamos entonces. Vamos al aspecto social. Recuerden que hay dos tipos de repúblicas. Recuerden que las repúblicas son los únicos que tienen derechos durante este periodo. Los que viven en una república, repito, son los únicos que tienen derechos. Ya sean los españoles o ya sean los indígenas. ¿Correcto? No mezclas, no esclavos. Los españoles se dividían en dos grupos. La República de Blancos estaba dividida entre los chapetones y los criollos o americanos. La diferencia entre uno y otro tenía primero que ver por el lugar de procedencia o lugar de nacimiento. Normalmente los funcionarios que venían aquí al Perú, todos eran procedentes de España. El virrey, el oidor, el corregidor, después el intendente o el cabildero, en sus primeros años provenían desde España. Después, en el proceso, muchos criollos comenzaron también a ocupar ciertos cargos públicos. Pero vuelvo a repetir, todo eso se termina durante las reformas borbónicas. Por eso los criollos van a luchar por esa igualdad de derechos. No nos olvidemos que estos criollos americanos, que en muchos de los casos eran intelectuales, son los que se van a convertir en los llamados precursores reformistas, ya que muchos de estos precursores, repito, lo que buscan es obtener una igualdad de derechos con los chapetones o peninsulares. Y así como van a haber criollos reformistas, en algunas partes de los otros virreinatos van a haber criollos separatistas también. Por el lado del indígena, también hay una diferencia, porque van a estar los indígenas de la nobleza o los caciques, que son los descendientes de la realeza incaica. Estos recibían educación, ya que ayudaban a los corregidores a explotar al indígena del pueblo. Por eso, debido a esa ayuda,
no tributaban, no mitaban, pero como les dije hace un momento, sí recibían educación. Por el lado del indígena del pueblo, o indígena del común, o también llamado indio de cédula, ¿ya? Estos indígenas eran la mayoría de la población, el grupo más explotado. Por lo tanto, este grupo sí tributaba, sí imitaba y no recibía educación. Por eso la mayoría de la población indígena era considerada analfabeta, porque no eran educados por la corona, ¿ya? No eran educados. Otros grupos dentro de la sociedad que legalmente no tienen derechos, ¿correcto? Legalmente no tienen derechos, son los esclavos. Los esclavos eran traídos como objetos. Los vendían al mejor postor, ya sea para trabajar en las haciendas, como peones o como campesinos, o como criados o sirvientes. De este grupo variopinto de esclavos, el más conocido, el más famoso, tradicional, por decirlo de alguna manera, era el cimarrón. ¿Ya? El cimarrón. El esclavo fugitivo, el esclavo prófugo, que se escapaba de las haciendas y se iba a refugiarse en los llamados palenques. Los palenques eran zonas de vivienda a las afueras de la ciudad, ¿no? En las zonas alejadas. Profe, ¿por qué dice que se dedica al bandolerismo? Bandolerismo es, vamos a decir así, se dedicaban a la delincuencia, ¿ya? El bandolerismo tiene que ver con la delincuencia. En esa época ese era el término que se utilizaba. Y aparte de los esclavos que no tenían derechos, estaban las castas o mezclas, que legalmente no debieron existir, porque se supone, jóvenes, se supone que los españoles vivían en los cabildos, mientras que los indígenas vivían en las reducciones. Entonces, por lo tanto, no podían tener una relación. Y en el caso de la esclavitud, ¿ya? En el caso de la esclavitud, repito, los esclavos, las esclavas, eran considerados en esa época como objetos, como cosas, como animales, y legalmente o socialmente, vamos a decir así, para esa época era una aberración, como lo consideraban los españoles. Pero aún así se dieron estos cruces o estas mezclas durante este periodo, ¿no? El mestizo, que es de padre español e indígena, ¿cierto? El sambo, afro más indio. El mulato, afro más español o más blanco. Y el castizo es el mestizo con una española. Hubieron otros tipos de mezclas, pero estos son los más tradicionales, los más importantes, ¿ya? Ahora, de estas mezclas, el mestizo y el mulato, en algunos de los casos, tenían alguno o podían obtener
algún reconocimiento o tener algún derecho. Un punto muy importante para poder obtener ese derecho o ese beneficio era el reconocimiento, ¿ya? Era el reconocimiento por parte del padre español. No, si el padre español le daba el apellido a este hijo, obviamente le estaba dando ciertos beneficios, ciertos derechos. Ya sea como el caso de el Inca Garcilaso de la Vega o de Fray Martín de Porres. Muy bien. A ver, ¿cuál sería la respuesta en esta pregunta número 15? A ver, muchachos. A ver, me dicen, profe, la respuesta en la 15 es la D. Muy buena respuesta. Claro, las reducciones tenían como objetivo facilitar el recojo del tributo y aprovechar la mano de obra indígena. Muy bien, excelente. Sigamos. Vamos al aspecto económico. Así como hubieron instituciones políticas, ¿no? Como el rey, el Consejo de Indias, en América el virrey y los demás funcionarios, a nivel económico también van a haber instituciones. La Casa de Contratación de Sevilla en España va a ser la principal institución económica. No olvidarse de eso. ¿Ya? Todas las instituciones que se encuentran en España son consideradas las instituciones más importantes. En este caso, la Casa de Contratación de Sevilla, vamos a colocar todas las funciones ahí, ahí está. Esta institución tiene como principal función velar por el monopolio comercial con sus colonias. Es decir, que solo España podía comercializar con América. Sevilla se convirtió en el principal puerto aduanero, cobra los impuestos de avería y el del almojarifazgo, siendo el impuesto del almojarifazgo el impuesto más importante porque es el impuesto de aduana. ¿No? Impuesto de aduana. El almojarifazgo. Llevaba el registro de tanto de personas como de mercancías que entraban y salían de España. Cumplía funciones de justicia, pero a nivel comercial, ya sea disputas por precios, ya sea por algún impuesto no pagado, etc. Se convirtió también en una escuela náutica que formaba o preparaba a pilotos de las embarcaciones. Y fue la institución responsable de las llamadas flotas y o galeones. Si ustedes observan el mapa, hay dos rutas. La de líneas rojas, la ruta de las flotas y de los galeones, y la línea verde, la ruta del Cabo de Hornos. Como había explicado al inicio, justo con una pregunta relacionada a esto,
Existían las dos rutas, pero la primera ruta importante era la ruta de las flotas y de los galeones. Las flotas eran embarcaciones que se dirigían hacia el puerto de Veracruz, mientras que los galeones eran embarcaciones que se dirigían al puerto del Callao. Así que la ruta más utilizada, jóvenes, fue la de las flotas y de los galeones. Después se activa la ruta del Cabo de Hornos con el objetivo de evitar o combatir el asedio de piratas y o corsarios por estas zonas. Entonces, en el Cabo de Hornos, ¿ya? Habían rutas obviamente en el Cabo de Hornos, pero cualquier embarcación que por ahí navegara era atacada por los piratas y o corsarios. Entonces, para poder en su momento enfrentarse a ellos, es que se activó la ruta del Cabo de Hornos, que después va a ser utilizada durante el establecimiento del libre comercio, ya que apertura los puertos tanto de Buenos Aires como de Valparaíso. Muy bien. En América, una institución que representaba lo que era la Casa de Contratación de Sevilla, va a ser el Tribunal del Consulado. Este tribunal que se estableció en América, en el puerto del Callao, en Lima, agrupaba el gremio de comerciantes limeños. Este gremio de comerciantes que estaba principalmente formado o conformado por criollos. Repito, conformado por criollos. Se encargaba también de juicios a nivel comercial, organizaba la Armada del Sur. La Armada del Sur, jóvenes, era un grupo de barcos que protegía justamente a las embarcaciones que llegaban hacia el puerto del Callao ante el asedio de los piratas y o corsarios. Dirigía la importación en las colonias, regulaba los precios, así como establecía o recaudaba los impuestos comerciales, principalmente el almojarifaz. Muy bien. Seguimos. Hay tres principios a recordar que no puedes olvidar porque han venido constantemente en preguntas de examen de admisión. El llamado mercantilismo. La acumulación de metales preciosos, oro y plata. ¿Correcto? A eso se refiere el mercantilismo. El exclusivismo no es otra cosa que el monopolio. ¿Correcto? El monopolio. Ya sea de Sevilla en España o ya sea del puerto del Callao en América. ¿Correcto? Como dice acá, solo la metrópoli podía comercializar con sus colonias. Y por último, y no menos importante de los principios, el intervencionismo. El intervencionismo. España regula todas las actividades mercantiles. O sea, los comerciantes en América no eran libres de decidir, estaban supeditados a las normas, a las leyes que se establecían desde España, a nivel de precios, a nivel de impuestos,
a nivel de producción, a quién comprar, a quién vender. Y eso, jóvenes, va a generar que muchos de estos comerciantes busquen comercializar a escondidas. No te olvides, en el caso del intervencionismo, ¿ya? En el caso del intervencionismo, muchos de estos comerciantes comercializan escondidas de la corona sin pagarles impuestos. Este intervencionismo es lo que va a provocar el contrabando en América. Así como el mercantilismo provoca, vamos a decir así, la ambición de los piratas y corsarios, el intervencionismo provoca, jóvenes, el desarrollo del llamado contrabando. Muy bien. Continuemos. A ver. Vamos con la pregunta número 6, jóvenes. A ver. ¿Cuál sería la respuesta en esta número 6? A ver, ¿qué me dicen? A ver, los chicos ahí. Profe, la D. Veamos. Muy buena respuesta. El objetivo de las flotas y de los galeones era defenderse de los piratas y o corsarios. Muy bien. Muy bien. A ver, la 14. ¿A qué se le llamó manos muertas? Esta fue una ley. A ver, ¿qué me dicen? Veo solo una respuesta ahí. Veamos entonces la 14. La A, exacto. Estas manos muertas eran tierras que no podían ser vendidas porque estaban en muchos de los casos relacionados con tierras que le pertenecían a la iglesia. ¿Ya? Tierras que le pertenecían a la iglesia. Muy bien. Sigamos. Seguimos con la economía. Vamos a hablar de las principales actividades económicas, siendo la más importante la minería por el desarrollo del mercantilismo. Y como vimos en una lectura de la primera pregunta, creo que fue que estaba en tu evaluación, durante el siglo XVI y XVII, las minas más importantes fueron las de Potosí y de Santa Bárbara en Huancavelica, pero después hay un periodo de crisis hasta 1740 más o menos, donde las minas más importantes pasa a ser la mina de Hualgayoc en Cerro de Pasco. El sistema de explotación, no nos olvidemos, era la mitad minera. A nivel de agricultura, se desarrolló en las haciendas y estancias, haciendas agrícolas y las estancias, zonas ganaderas. Trabajaban principalmente los yanaconas en la región andina
y los esclavos en las haciendas de la costa norte, principalmente las haciendas azucareras. Y el sistema de explotación a nivel agrícola era el yanaconaje, ¿no? Que ya hemos mencionado en qué consiste, jóvenes. Los talleres u obrajes que vendrían a ser principales zonas de producción textil. No hay que olvidar que estos obrajes se van a ver afectados durante las reformas borbónicas, principalmente cuando se establece el libre comercio, porque con el libre comercio muchos productos de España van a ingresar al país sin pagar impuestos. Entonces los productos españoles van a comenzar a abundar en nuestro territorio. Y eso perjudica a los talleres u obrajes. Muy bien, pasemos a las reformas borbónicas. Hay que recordar que las reformas borbónicas se producen después de la Guerra de Sucesión Española. Tras la muerte de Carlos II Habsburgo, llega al poder Felipe V de Anjou, de la dinastía de los Borbón, que va a ser reconocido como rey de España por los ingleses tras la firma del Tratado de Utrecht. De esa manera se inicia la dinastía Borbón y con Felipe V las llamadas reformas borbónicas. ¿Cuál era el objetivo de esta reforma? Mejorar la administración colonial. Los Borbones consideraban que el virreinato del Perú era un virreinato demasiado grande y es por eso que deciden dividirlo en dos nuevos virreinatos. Mejorar la administración fiscal o, en pocas palabras, mejorar la recaudación de impuestos. Para eso es enviado aquí a América a Antonio de Areche como visitador para aplicar estas medidas fiscales. Combatir el contrabando que se había desarrollado durante el periodo de los Habsburgo. Muy bien. Vamos con la reforma territorial. Recuerden, el virreinato del Perú va a ser fragmentado en dos nuevos virreinatos. En 1717 el virreinato de Nueva Granada. En 1773 se establece la Capitanía General de Venezuela. En el caso de las capitanías, tanto de Venezuela como de Chile, fueron territorios que se establecieron porque no había una fuerte presencia y dominio español en estos territorios. Entonces, para enfrentar a los pobladores aborígenes de la zona, así como también debido al asedio de piratas y corsarios, se establecieron tanto la Capitanía de Venezuela como la de Chile. Otro virreinato que se creó fue el virreinato del Río de la Plata. De esa manera, jóvenes, el virreinato del Perú se va a ver fragmentado, ya que pierde, por ejemplo, el Alto Perú, que pasa a manos del Río de la Plata, y en su momento los territorios, tanto de Guayaquil como de Maynas, también van a formar parte de Nueva Granada, aunque van a regresar entre los años de 1802 y 1803.
Y hacia 1777, Portugal y España firman el famoso Tratado de San Ildefonso, tratado donde España le cede una gran cantidad de Amazonía a los portugueses. A cambio, España recibe el territorio de Sacramento en el actual Uruguay. A nivel administrativo, ya lo habíamos mencionado hace un momento, en 1784 las intendencias reemplazan a los corregimientos y como respuesta a la rebelión de José Gabriel Condorcanqui se crea la Real Audiencia del Cusco. Muy bien. En 1787. Muy bien. A nivel económico, se aplicaron las reformas fiscales. El objetivo de la corona era mejorar la recaudación de impuestos. Por eso en su momento legalizó los repartos mercantiles, pero debido a la rebelión de José Gabriel Condorcanqui, las eliminó en 1780. El objetivo al eliminar los repartos mercantiles era evitar que los indígenas terminen apoyando a la rebelión de José Gabriel. Se aumentaron las alcabalas, impuesto que va a afectar a todos los comerciantes, más aún a los caciques o arrieros del Cusco. Se crearon también aduanas internas, aduanas que también van a afectar jóvenes a los arrieros, ya que estos arrieros del Cusco habían perdido toda la zona comercial surandina debido a la creación del Virreinato del Río de la Plata, ya que el Alto Perú pasó a formar parte de otro virreinato. Y con la creación de estas aduanas internas, se ven perjudicados porque obviamente eso va a limitar su actividad comercial. Si quieren comercializar con otras regiones, van a tener que pagar impuestos. Se aumentó la tasa del tributo indígena, no solo a los indígenas, porque a los mestizos también los van a empadronar como tal para que paguen este impuesto. Todas estas medidas, como les había mencionado, fueron llevadas a cabo por el visitador Antonio de Areche. A ver, ¿cuál sería entonces la respuesta a la pregunta número 9, jóvenes? La respuesta sería la B. Los criollos se vieron afectados en su participación en cargos políticos y militares. Y para terminar con las reformas borbónicas, las reformas comerciales, buscando eliminar el contrabando a través del Tratado de Utrecht,
se le permitieron a los ingleses comercializar 500 toneladas. Como eso no redujo, bueno, no acabó definitivamente con el contrabando, se eliminó el navío de permiso y se estableció el navío de registro. Los ingleses pueden seguir comercializando 500 toneladas, pero ahora sus barcos van a pasar una revisión antes de venir a las colonias. Eso no terminó con el contrabando, por eso la corona decidió establecer el llamado libre comercio. Con la aplicación del libre comercio se activó la ruta del Cabo de Hornos y recuerden que solo este libre comercio es solo para comerciantes españoles, donde se va a establecer la habilitación de nuevos puertos en España y en América. Como ya lo habíamos mencionado al inicio, eso le va a quitar poder, porque van a perder el monopolio. Tanto Sevilla y Cádiz lo va a terminar reemplazando, y el puerto del Callao poco a poco va a ir perdiendo también poder en beneficio, o los más beneficiados con este libre comercio van a ser Buenos Aires y Valparaíso. Esa van a ser una de las consecuencias del libre comercio, ¿no? El perjuicio de los antiguos puertos monopólicos y el beneficio de los nuevos puertos que van a aparecer tras el libre comercio. Y por último y no menos importante, jóvenes, la expulsión de los jesuitas. La expulsión de los jesuitas. No nos olvidemos que no estaban dentro de los objetivos, pero el rey Carlos III decidió expulsar a los jesuitas por considerarlos enemigos no solamente hacia la iglesia, sino enemigos a nivel político, ya que los jesuitas van a difundir las ideas liberales, las ideas de la Ilustración, que iban en contra de los dogmas del monarca, que tenía un gobierno absolutista. Tras la expulsión de los jesuitas para administrar sus bienes, se creó la Junta de Temporalidades para reemplazar a los colegios jesuitas que se habían cerrado. Se creó el Real Convictorio de San Carlos y la zona de evangelización de Maynas se pierde también con la expulsión de estos jesuitas. Las consecuencias que van a traer las reformas borbónicas es el incremento de la presión fiscal, la competencia entre las ciudades y puertos, el descontento del pueblo y rebeliones antifiscales, así como el desarrollo de las primeras ideas de la emancipación debido a la difusión de las ideas liberales y la búsqueda de los criollos por obtener una igualdad de derechos con los peninsulares. Muy bien, chicos, y para terminar, tenemos esta pregunta número 10, muchachos. A ver. El Cabo de Hornos es una zona que se encuentra al sur de Chile. Y era una zona donde había actividad de piratas y corsarios. Era una zona de poco tránsito. Algunos barcos pasaban por ahí y eso era aprovechado por los piratas y o corsarios. Muy bien. Después se activa la ruta del Cabo de Hornos por los puertos que se van a habilitar en Buenos Aires y en Valparaíso. Y la respuesta en la pregunta número 10
La A. Muy bien. El objetivo era incrementar los ingresos de la corona proveniente de sus colo. Muy bien, chicos. De esa manera, hemos terminado, jóvenes, nuestra clase de hoy, chicos. Muchas gracias a todos ustedes por su atención y su participación. Muchas gracias también